El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Ilustre Teófilo, puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse. Bueno, como ya sabemos, estamos viviendo nosotros el tiempo ordinario, el tiempo en el cual seguimos la vida pública de Jesús. Hoy, Guillermo, buenos días. ¿Cómo amaneció hoy? ¿Amaneció bien? Bueno, buenos días. Y este es el tercer domingo del tiempo ordinario. Seguimos la vida pública de Jesús. La Iglesia, después de habernos propuesto el inicio del tiempo ordinario con el bautismo del Señor, luego nos ha propuesto el inicio de la misión de Cristo con el signo de las bodas de Caná, que hace 8 días escuchábamos, donde hace 8 días reflexionábamos, es Dios que quiere transformarlo todo. En las bodas de Caná se muestra Jesús viene para hacer una transformación de todo cuanto existía, para transformar la vida del ser humano. Y por eso Él transforma, Él hace posible que la vida cambie. Y así la Iglesia nos invita entonces a iniciar la vida pública de Jesús con esta confianza en Él, que Él es Dios y que en Él todo puede cambiar. Que si estamos en Él, todo puede cambiar. Transformó el agua en vino, todo lo podrá transformar en nuestra vida. Empezamos entonces la lectura que corresponde al Evangelio de este año. Este año litúrgico es el año C. Nosotros tenemos 3 ciclos. En el ciclo A se lee el Evangelio de San Mateo. En el ciclo B, que fue el año pasado, leímos el Evangelio de San Marcos. Y este año, ciclo C, leemos el Evangelio de Lucas. Entonces, iniciamos la lectura del Evangelio de San Lucas.
La iglesia hoy nos propone este domingo como el domingo de la palabra, porque nosotros sustentamos nuestra celebración, el testimonio de la iglesia, la vida de iglesia sobre la palabra de Dios. Ahí es donde está el testimonio y donde Dios nos habla a todos nosotros del propósito que Él tiene en nuestra vida. De tal manera que nosotros podamos ir escuchando esa voz de Dios a través de su palabra, a través de la escritura y haciendo la vida en nosotros. Por eso hoy la iglesia nos invita y la Arquidiócesis de Bogotá, el señor arzobispo nos invita, vivamos este domingo como el domingo en el cual aceptamos en nosotros la palabra de Dios. Si es que la primera lectura que nosotros hemos escuchado es tomada del libro de Nehemías y más o menos unos 600 años antes de Cristo. Este episodio solo existían los rollos de la ley y algunos textos de los profetas en aquellos tiempos. Eran rollos escritos pues en pergaminos y los mantenían pues alrededor del templo. Estos pergaminos pues eran leídos constantemente y hoy leemos cómo este sacerdote Nehemías, con quienes dirigen el pueblo de Dios, que el pueblo antiguo, pues se reúnen para hacer lectura de lo que era la ley. Sacan los rollos de la ley e inician la lectura de estos rollos de la palabra de Dios allí en el Antiguo Testamento. Y dice la palabra, el pueblo estaba allí, era un día de fiesta. Día sábado porque, pues, por ser el Antiguo Testamento, recordemos, vivían la Antigua Alianza. La Antigua Alianza estaba basada en la Pascua, que era la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces celebraban el día sábado como el día del Señor. Ya luego, con la resurrección de Cristo, para nosotros se convierte el día del Señor en el día domingo. Pero allí estaba el pueblo escuchando a los sacerdotes, a los escribas que hacían lectura de esta palabra. Dice que cuando empieza a leer la palabra, el pueblo se puso en pie. Cuando Nehemías inició la lectura de lo que se tenía en estos textos antiguos, ante todos los libros como Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, el pueblo empieza a llorar, está de pie, empieza a llorar el pueblo al escuchar su historia, al escuchar cómo Dios ha estado con ellos, al escuchar que Dios no ha abandonado a su pueblo, al escuchar que Dios hace manifestación de su amor para con quienes Él ha elegido como sus hijos. Entonces este pueblo llora escuchando la manifestación de Dios a través de la palabra. Luego termina la lectura, dice que cerró aquel pergamino, toda la gente se postró y puso su rostro en tierra. Y dice que entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras y los levitas que instruían al pueblo dijeron a toda la asamblea: este día está consagrado al Señor. Por eso nosotros de manera particular, en el día consagrado al Señor, que para nosotros es el domingo, escuchamos la palabra. El domingo consagrado al Señor, venimos a escuchar la palabra. Y dice, es un día consagrado al Señor, no estén tristes ni lloren. Es un día de fiesta, el día en que nosotros escuchamos la palabra de Dios y vivimos de manera particular la Eucaristía, es para nosotros día de fiesta. Por eso el domingo no es un día cualquiera, no es un día simplemente de descanso, no es simplemente el día para estar en la casa durmiendo y viendo películas, sino es el día de fiesta
porque reconocemos que hay un día especial dedicado a Dios y por eso se llama domingo. Domingo, la misma palabra quiere decir día del Señor y nosotros consagramos ese día a Dios. Y por eso se pide que sea un día de fiesta, que sea un día consagrado al Señor. No estéis tristes ni lloren. Es que todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley. Y Nehemías les dice, vayan, coman buenos manjares, beban buen vino e inviten a los que no tienen nada preparado. Y de una vez les digo, yo no tengo nada preparado. Entonces, hagan buenos manjares e inviten a los que no tienen nada preparado. Beban vino, alégrense, es el día del Señor, es el día consagrado al Señor. No se pongan tristes, el gozo del Señor es su fuerza. Por eso para nosotros la llegada del día domingo, donde escuchamos la palabra de Dios, tiene que ser nuestra fuerza, tiene que ser el día en el cual nos reunamos en familia, nos reunamos alegres, vivamos la presencia de Dios con nosotros, experimentemos cómo Dios en su palabra nos va guiando, nos va orientando. Y luego vayamos al texto del Evangelio. Entonces, nosotros siempre, como les digo, vamos entonces siguiendo un Evangelio. Empezamos el Evangelio de San Lucas. Pero resulta que como el año litúrgico empieza es con el Adviento, ya nosotros empezamos a leer el texto de San Lucas, porque leímos todo lo que tiene que ver con la preparación del nacimiento del Hijo de Dios narrado en San Lucas. Todo el nacimiento lo leímos este año, en la Navidad, lo leímos de San Lucas. Entonces ya hemos empezado a leer el texto de San Lucas. Y ahora, pues la iglesia nos propone que sigamos entonces este camino con Jesús en su vida pública. Quien hace el relato es San Lucas, que era un médico. San Lucas era médico. San Lucas no perteneció al grupo de los 12 discípulos. Él fue discípulo de San Pablo. Tomó de San Pablo todo lo que San Pablo fue predicando en medio de los gentiles. Por eso el Evangelio de San Lucas es un evangelio muy abierto hacia la comunidad. Cuando nosotros leemos el texto de Mateo, Mateo va dirigido hacia los judíos, más que todo a explicar la ley judía, cómo se renueva la ley que Dios había puesto en el Antiguo Testamento y se renueva para que en Cristo se dé una vida nueva. En San Marcos, que leímos el año pasado, se hace mucho énfasis en las dos orillas del lago. Jesús en San Marcos siempre está pasando de una orilla a la otra. ¿Y qué son las dos orillas? La orilla de la luz y la orilla de la oscuridad. La orilla del bien, la orilla del mal. La orilla donde Dios manifiesta su palabra y la orilla donde Dios viene a traer una palabra nueva y a iluminar, porque se necesita llevar la luz en medio de un terreno que es oscuro e invadido por el mal. Eso es San Marcos. San Lucas va a acompañar a San Pablo a sus viajes, a llevar la palabra a los que no sabían nada de Dios, a evangelizar a los que no conocían absolutamente nada de que había un Dios que se había manifestado, a los que no tenían absolutamente idea de que había un Dios que se había hecho hombre. Entonces allí va San Pablo contando, evangelizando, y la gente que se va convirtiendo, y quien lo va a tomar por escrito va a ser San Lucas. Pero no es un relato periodístico, porque a veces pensamos los evangelios son como relatos periodísticos. No, y hay gente que juzga los evangelios como si fueran relatos periodísticos. No, no es un relato periodístico, es un relato teológico. Por eso se toma desde los aspectos mismos del Espíritu y por eso hablamos de que es palabra de Dios, porque Él va revelando a quien va escribiendo como Él quiere que se transmitan los hechos que ocurrieron. Y detrás de eso pues hay ya todo el discernimiento
que se va haciendo a lo largo del tiempo en la iglesia para descubrir, mire, esto es lo que Dios nos quiere decir a partir de esos relatos que él hizo escribir en este texto. Entonces San Lucas empieza su relato escribiendo, ilustre Teófilo. Fíjense que Teófilo no existía. Teófilo es un nombre para llamar a los hijos de Dios. Hijo de Dios. Eso quiere decir Teófilo. Teófilo quiere decir hijo de Dios. Ilustre hijo de Dios. Tú, yo, cualquier persona que lea, es a quien va dirigido el Evangelio, como un hijo de Dios. Y entonces dice, puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido, es decir, que mucha gente estaba escribiendo acerca de Jesús. Por eso hay unos relatos que ustedes escuchan, se llaman evangelios apócrifos. Y dicen, ay, mire, esto es lo que la iglesia no quiere que la gente sepa. No, lo que pasa es que había quienes escribían ya unos relatos que no tenían que ver nada con el Espíritu Santo. Entonces, dentro de esos relatos escribían, es que se encontraron el niño Dios, Jesús, niño, y el niño Judas. Y entonces el niño Dios hacía unos pajaritos de barro y los tiraba para arriba y volaban. Y el niño Judas hacía unos pajaritos de barro y los tiraba y caía una plasta de barro. Entonces, pues eran cosas que ya no tenían nada que ver con la realidad, sino que eran cosas que ya iban hablando y diciendo cosas que no tenían que ver con la historia y el relato mismo de los hechos salvadores. Entonces, Lucas se pone en esa tarea también de escribir, de poner por escrito este texto, invitado por el testimonio de San Pablo. Y dice, los escribo como nos los transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores. Los textos que nosotros tenemos de los evangelios fueron puestos por escrito mucho después de que se empieza a hacer los relatos. Primero son relatos orales. Se van contando estas historias que nosotros tenemos consignadas en el evangelio. Se hace una transmisión oral. De generación en generación se van contando los hechos de Jesús, hasta que después se ponen por escrito, más o menos 50 años después de la muerte de Cristo. Pero dice que esos relatos vienen de testigos oculares, es decir, de los que vieron y los que fueron servidores de la palabra, los apóstoles. Dice, también yo he resuelto escribírtelos por su orden. Orden ordinario, tiempo ordinario. Por eso nosotros vamos a ir siguiendo el tiempo ordinario en el orden que nos son contados en el Evangelio. Entonces vamos a ir de aquí hasta el 4 de marzo, cuando luego el miércoles de ceniza, 5 de marzo, iniciaremos tiempo de Cuaresma. Y luego volveremos otra vez el 9 de junio a retomar el tiempo ordinario. Entonces, pero vamos leyendo en orden lo que nos es relatado en el Evangelio. Entonces él dice, yo lo he puesto en orden, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Entonces es para que nosotros conozcamos que lo que hemos recibido como tradición pues tiene una solidez. Y esa solidez finalmente se va a traducir en la resurrección de Cristo, que Cristo venció la muerte. Y por eso él empieza a relatarnos. Luego ya viene todos los relatos de la infancia de Jesús, después de que hace esta introducción, y viene el comienzo el comienzo que hacemos de este año, lectura de este texto de San Lucas, que Jesús vuelve a Galilea después de haber estado en el desierto y lee el texto de la palabra de Dios. Así empieza entonces aquí en Lucas el camino de Jesús. Leyendo en la sinagoga en Galilea lo que está escrito y que se cumple sobre él mismo para decir, yo soy el que he venido a cumplir la palabra que estaba escrita. Y Jesús mismo va a ser el verbo, va a ser la palabra.
La palabra estaba escrita, Él es la palabra de Dios en medio de nosotros. Entonces nosotros vamos a ir siguiendo a Jesús a través de San Lucas. Ese será nuestro trayecto durante este año del ciclo C que nos propone la Iglesia. Que nuestro corazón entonces esté abierto a la palabra de Dios. Amén.